Hola, nos encontramos aquí con nuestra especialista, la doctora Lucía Muradás. Bienvenida a otra transmisión en vivo de Facebook. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de esta transmisión. Me gustaría presentarme con ustedes. Yo soy Lucía Muradás. Tengo 2 años y medio de experiencia aquí en el Instituto Ingenes. Soy médico, especialista en ginecología y obstetricia y actualmente soy alumna de la maestría de endocrinología ginecológica e infertilidad aquí mismo en el Instituto Ingenes. Bienvenidos y gracias. Hola doctora, bien, ahora vamos a hablar de miomatosis uterina y nos podría comenzar diciendo qué es la miomatosis uterina, por favor. Claro, la miomatosis uterina es una afección muy común en el aparato reproductor femenino, específicamente compete al útero, ¿no? En este caso a la matriz. Son tumores benignos generalmente del útero, ocasionados por el crecimiento, ¿no? Del mismo músculo de la matriz. Y estos miomas se pueden clasificar en base a su localización. La importancia de estos pues va en función a los síntomas que le da a las pacientes y a su localización, como comentaba previamente. Tenemos los que se localizan propiamente en el espesor del músculo uterino. Tenemos los que se localizan hacia las afueras, ¿no? Y los que están hacia la capa interna de la matriz. Dependiendo de esta localización, pues es los síntomas que nos van a dar. Aproximadamente 20% de las mujeres, ¿no? Que acuden a consulta con nosotros aquí en Ingenes tienen un problema de infertilidad que es ocasionado propiamente por miomatosis uterina. El 20% de las mujeres es cierto que sufre de miomatosis uterina durante su edad reproductiva. Sí, también es un periodo de la vida de la mujer en el que es más común que se presenten este tipo de situaciones. Okay. ¿Cuáles son los síntomas de la miomatosis uterina? Bien, como ya hablamos previamente, ¿no? Esto se va a deber dependiendo de su localización. Entonces, vamos a ver que los miomas que se encuentran hacia la capa interna de la matriz son los que principalmente ocasionan infertilidad por varios motivos. Uno de ellos porque funcionan como una obstrucción mecánica, ¿no? Para ese embrioncito que quiere llegar a esa capa, implantarse, crecer, nutrirse y desarrollarse, y no impiden esta implantación. Otro de los factores es que ocasionan muchos sangrados. Entonces son pacientes que ya sea durante el periodo menstrual o incluso fuera de su regla, ¿no? Pues presentan este tipo de sangrados. Si los miomas se encuentran en el espesor del músculo, bueno, pues pueden ocasionar cólicos en los que están a las afueras, si son muy grandes, pueden ocasionar incluso problemas de constipación, problemas urinarios, ¿no? Llámese dificultad o dolor al orinar, y propiamente para las pacientes que están embarazadas pues pueden ocasionar abortos, pueden ocasionar partos antes del término, ¿no? Y ya cuando nacen estos bebés en el puerperio inmediato, pues son pacientes que pueden tener hemorragias porque evitan las contracciones de la matriz y por lo tanto hay un mayor sangrado por culpa de estos miomas. ¿También se les complica cuando tienen miomatosis al momento de orinar? Sí, si el mioma afecta directamente, ¿no? O está en contacto con la vejiga, entonces pues depende, insisto, de la localización de estos miomas. Pueden tener dificultad, molestias para orinar, ardor y otras situaciones. Ok, ¿cuáles son las causas de la miomatosis uterina? En cuanto a las causas, es un tema muy general. Actualmente no se conoce una causa o algo puntual que podamos decir es por esto que se dan los miomas. Lo que sí sabemos es que son fibromas, ¿no? Del mismo músculo de la matriz, que habitualmente son tumores que responden a las hormonas que el mismo ovario produce, ¿no? Llámense estrógenos y progesterona, principalmente los estrógenos, ¿ok? También se habla de que existe una predisposición genética, ¿no? Y estos miomas, hablando desde el aspecto hormonal, ¿no? Es por eso que decimos que en la edad reproductiva de la mujer es que es más frecuente que se presenten. Esto significa que una vez que cesa
este periodo reproductivo de la mujer y disminuyen las hormonas, ¿no? Llámese la menopausia, entonces estos miomas pueden disminuir de tamaño o incluso no dar ningún síntoma o hasta calcificarse, ¿no? Cuando una persona está embarazada y tiene miomatosis, ¿pueden crecer? Sí, no es una regla, ¿no? Es decir, no todas las pacientes que tienen miomas y se embarazan van a crecer estos miomas, pero sí es una posibilidad de que estos miomas crezcan, de que compitan por espacio con ese bebé y por eso tenemos o suceden abortos o suceden partos antes de que el embarazo llegue al término. ¿Cómo podemos diagnosticar la miomatosis uterina? La miomatosis uterina, siempre el diagnóstico va a ser clínico, esto significa en base a los síntomas que la paciente tiene. Es muy importante entender que no todas las pacientes van a tener síntomas de miomas, es decir, hasta un 25% de la población no tiene ninguna molestia. Y nos apoyamos en este caso de los estudios de laboratorio y de gabinete que tenemos, ¿no? Entonces un ultrasonido y más por vía vaginal realizado por un médico especialista, ¿no? O experto en este tipo de situaciones, pues puede hacer un diagnóstico certero de miomas, de la localización, de tamaño y ofrece, ¿no? Una mayor ventaja para pensar después en un tratamiento. Muy bien. ¿Con qué tratamiento se puede lograr tener un bebé en casa teniendo este procedimiento? Padecimiento, perdón. Los tratamientos para los miomas son muy variados y aquí sí es muy importante ir o enfocarnos a la necesidad primaria, digamos, de la paciente. Es decir, si la paciente viene porque tiene muchas molestias, pues hay que ayudar a disminuir todos esos síntomas, ¿no? Y dar el tratamiento en función. Aquí nos enfocamos a los tratamientos de reproducción y las pacientes que no logran tener un embarazo y cuya causa es un mioma. Entonces, si los miomas son muy grandes, ¿no? Miomas de más de 5 centímetros, entonces es importante considerar, ¿no? El retirar de forma quirúrgica estos miomas para permitir así un embarazo. Sin embargo, la cirugía no es el único tratamiento que existe para la miomatosis uterina, ¿no? Insisto, esto va en función a las necesidades de cada paciente. Ahora, ¿qué complicaciones se pueden presentar al tener miomatosis durante el embarazo? Como habíamos comentado, las principales complicaciones de embarazarnos y tener miomas es que son pacientes que pueden tener abortos de repetición, ¿no? Son pacientes que pueden presentar parto antes del término, son pacientes que durante el parto pueden tener alteraciones en las contracciones uterinas y que requieran una cesárea, y por la localización de los miomas y por esa obstrucción mecánica que realizan, impiden una adecuada cicatrización y por lo tanto viene una hemorragia importante después del parto. Ahora nos puedes explicar cuál es el programa diagnóstico para todas las personas que estén interesadas en venir. Claro, los programas diagnósticos aquí en INGENES evidentemente llevan una revisión de todo el historial clínico de los pacientes, ¿no? Y en el caso de la mujer se les hace un ultrasonido por vía vaginal precisamente para determinar en qué condición está ese útero, evaluar muy bien cómo está el miometrio, que es el músculo de la matriz, y ver si tienen o no miomas, ¿no? Entonces, dentro del programa diagnóstico se debe hacer o llegar a ese diagnóstico concreto. En función de lo que se encuentre en esta consulta, pues se propone un tratamiento específico para cada paciente. Y además INGENES tiene programas integrales, ¿no?, que permiten a estas pacientes llevar a cabo cualquier tipo de tratamiento, porque estos programas que se llaman Bajando Estrellas del Cielo ofrecen una oportunidad integral de tener diferentes oportunidades o diferentes métodos de acción, ¿no?, que se adaptan a la mayoría de nuestras pacientes. Muy bien, ahora vamos a contestar las preguntas que el público nos está haciendo. Claro. Y Ana Salazar nos pregunta que si hay posibilidades de que se pueda embarazar teniendo salpingo. Claro que sí, Ana. Muy buenos días, ¿no? La salpingo es un proceso que actualmente ya no se lleva a cabo un tratamiento quirúrgico, es decir, ya no se reconstruyen las trompas de falopio hoy en día porque los programas de fertilización in vitro, ¿no?, o los tratamientos nos ofrecen una ventaja
económica, en cuanto a tasa de embarazo y otras situaciones, ¿no? Que la cirugía, menor riesgo para ti incluso, y de esta forma es que podemos lograr un embarazo. Entonces, una salpingo no es una contraindicación para que tú puedas lograr o no un embarazo. Bien, Yukari nos pregunta que si es posible el tratamiento de fecundación de óvulo implantado cuando tiene algún problema de miomatosis uterina. Yakuri, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Con un mioma, independientemente de una fertilización in vitro, esa implantación se puede ver afectada dependiendo de la localización del mioma. Entonces, ahí vamos nuevamente en función a la localización. Si la localización del mioma es hacia la parte externa del útero, no debería de afectar a esta implantación, a no ser de que sea un tamaño muy grande, ¿ok? Si ese mioma está en el espesor del músculo y es pequeño, habitualmente tampoco afectan esa implantación. Si están hacia la capa interna del útero, entonces ahí sí tenemos un problema de implantación y entonces habría que quitar esa obstrucción mecánica antes de poner ese embrioncito dentro del útero. Ok, Lupita nos dice, a mí me baja 2 veces por año y tengo muchas ganas de tener un bebé. ¿Qué puedo hacer? Hola Lupita, ¿cómo estás? Contestando a tu pregunta, me gustaría que consideremos, ¿no?, todos los factores por los cuales una mujer menstrua o no menstrua todos los meses. Entonces, uno muy importante es saber cómo estamos el día de hoy, que no tengamos otros antecedentes y toda la cuestión hormonal, ¿sale? Entonces es muy importante para ti ver todos estos factores, estudiarlos y darte un diagnóstico certero. Habitualmente las mujeres que no menstruan como tú o que tienen menstruaciones muy escasas, generalmente se deben a que no están ovulando, corazón. Entonces habría que darte medicamentos, ¿no?, que nos ayuden a favorecer esta ovulación, decirte qué día, ¿no?, casi estamos ovulando y entonces buscar el embarazo. Pero claro que tenemos y podemos, ¿no?, ayudarte a lograr este bebé. Otra pregunta, tuve miomas y me tuvieron que quitar una trompa y un ovario. ¿Puedo tener bebés? Claro que sí, no te preocupes. El hecho de no tener una trompa no impide como tal un embarazo. El que desafortunadamente no tengamos un ovario, pues tampoco es impedimento para lograr un embarazo. Entonces eso no debe de generarte preocupación. Ahí habría que valorar cómo está nuestra reserva ovárica, ¿no? Habría que evaluar cómo está propiamente tu matriz, pero yo creo que no tendríamos ningún problema para lograr este embarazo. Vero Regalado nos pregunta, ¿hay tratamientos para miomas que no sea algo quirúrgico? Claro que sí, Vero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nuevamente hay que evaluar el tamaño y la localización de los miomas para poderte decir si eres o no candidata a algún otro tipo de tratamiento. Entonces incluso hay miomas que ni se tocan ni se les da tratamiento y las pacientes se embarazan, ¿ok? Entonces también hay tratamiento oral, ¿ok? Y también pues el tratamiento quirúrgico es como la última instancia, ¿no? Carmín Gómez nos pregunta, yo tengo 3 hijos, mi última fue cesárea, fue hace 5 años, me gustaría tener otro hijo, ¿cree que pueda, ya que mi periodo no es regular, qué puedo hacer? Hola Carmín, ¿cómo estás? Claro que puedes tener un hijo después de una cesárea, ¿no? El que los periodos no sean regulares, finalmente nada más hay que averiguar qué es lo que está pasando, pero prueba de que puedes lograr un nuevo embarazo es que ya tuviste 3, entonces no te preocupes, claro que sí, solamente hay que darte un diagnóstico preciso. Doris nos pregunta, nos dice que tiene miomas desde hace 9 meses y que hace 3 meses
no es impedimento para tener un bebé. Sí es importante que consideremos entonces una opción que se llama ovodonación, ¿no? Me gustaría conocer el por qué no tienes ovarios, ¿no? Y en base a eso, claro que te podemos ayudar. Y Dalia nos dice que ella no sabe si la pudieron haber operado, pero que tuvo cesárea después de su parto y no ha podido concebir. Esto fue hace 4 años. ¿Cómo se le podría ayudar a Idalia? Hola Idalia, ¿cómo estás? Mira, existe un estudio que se llama histerosalpingografía. En ese estudio se pone medio de contraste. Ese medio de contraste va a pintar toda tu cavidad interna del útero y también las trompas de falopio. Entonces, si en la cesárea tuvimos una cirugía de trompas de falopio, ese es el estudio mediante el cual nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que se obstruyeron esas trompas. Si en el estudio tenemos las trompas permeables, ¿no?, porque así se ve, pues entonces habrá que ver o buscar otro diagnóstico por el cual no nos estemos embarazando. Y por último, Guadalupe nos pregunta que si tiene un quiste alojado en el intestino y solo tiene un ovario, ¿qué puede hacer? Guadalupe, primero hay que ver de qué es ese quiste que está alojado en el intestino, ¿no? Tener un diagnóstico y saber que no es nada de cuidado con un especialista gastroenterólogo. Si solamente tienes un ovario, no debe de preocuparte porque ahí existen esas células que se llaman óvulos, que son los que nos van a ayudar a favorecer que tú seas mamá. Ok, doctora, pues esto fue todo. Muchas gracias y los esperamos. Muchas gracias. La próxima. Gracias. Hasta luego.